Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Telmo Canavarro, soy docente del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería y los voy a estar acompañando en esta serie de videos en los cuales vamos a estar conversando sobre cómo resolver un problema. En este caso vamos a resolver un problema de encuentro, esa familia de problemas de cinemática en la cual lo que vamos a estar haciendo es justamente viendo cuando dos móviles se encuentran, vamos a calcular dónde se encuentran, en cuánto tiempo se encuentran y ver algunas condiciones que tienen que darse para que esos objetos se encuentren o etcétera, según lo que nos solicite el problema. El enfoque que vamos a tener en estos videos va a ser un enfoque más bien de abordaje de un caso, vamos a analizar un caso, un problema, y vamos a tratar de ir viendo el paso a paso y lo vamos a extrapolar a la generalidad. Es decir, si bien vamos a estar trabajando y analizando un caso puntual particular, que lo que veamos del caso particular ustedes lo puedan aplicar a distintos problemas y les sirva para poder resolverlos. Vamos entonces a ver cuál es el problema que traigo para iniciar esta conversación. Entonces tenemos que dos autos A y B se mueven en sentidos contrarios, uno hacia el otro, con velocidades constantes de 40 metros por segundo y 60 metros por segundo respectivamente. Es decir, el A se mueve a 40 metros por segundo y el B se mueve a 60 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardan en encontrarse estos autos si inicialmente estaban separados una distancia de 2.000 metros? Es decir, la distancia inicial entre dos autos es de 2.000 metros, uno va con 40 metros por segundo, el otro va con 60 metros por segundo hasta que se encuentran. Podemos ver que la letra no nos dice cuál auto va hacia la derecha, cuál auto va hacia la izquierda. Alguno ya podría decirme no importa, es indiferente. Yo les afirmo que es indiferente y les pido que cuando terminemos el problema ustedes lo verifiquen si tienen tiempo, tienen ganas, que planteando la situación al revés, el resultado es el mismo. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a tratar de entender y comprender qué es lo que nos están planteando. Por ahí tenemos que empezar siempre. No solamente los problemas de encuentro, sino cualquier problema que nos enfrentemos de física en cualquier instancia que estemos de nuestras vidas. Sea en los cursos básicos, en los cursos más avanzados. Siempre lo primero que tenemos que hacer es entender, comprender, analizar la situación que se nos está planteando. Y para eso nos vamos a apoyar en un dibujo, un croquis, un esquema, que tenemos que tratar de que sea simple, porque tampoco podemos estar 45 minutos haciendo un dibujo. En este caso, el dibujo de un auto, no vamos a dibujar un auto, sino que vamos a representarlo con un cuadradito, un rectangulito, lo que sea. Y ahí tenemos que tratar de ponerle toda la información que tengamos, o toda la información que consideremos que sea relevante, ¿sí? Y ahí es donde vamos a estar en un juego con una lectura filosa para ver cuál es la información que tenemos en el problema. Aquí tenemos los dos autos dibujados, a la izquierda el auto A moviéndose hacia la derecha con una velocidad V sub A de 40 metros por segundo, a la derecha el auto B moviéndose hacia la izquierda con una velocidad V sub B de 60 metros por segundo, y tenemos marcada inicialmente la distancia entre ellos, que es de 2.000 metros. ¿Sí? Tenemos con los autos, tal cual como está dibujado el problema, en la situación inicial, y en la línea punteada, lo que sería la situación final, que es cuando los autos efectivamente se encuentran. ¿Sí? Entonces, vamos a leer la letra y pensar, ¿qué información tenemos acerca del movimiento de los autos? Bien, pienso. Releo la letra y vuelvo a pensar. Lo primero que me dicen es que se mueven con velocidad constante. ¿Qué significa que se muevan con velocidad constante? Significa, primero que nada, que la velocidad no va a cambiar en el tiempo, siempre va a tener la misma velocidad. Y además nosotros ya sabemos cómo es la ecuación de la posición en función del tiempo para un auto que se mueve con velocidad constante. Es simplemente la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Los autos se mueven en sentidos opuestos. Es decir, si la velocidad del auto A la consideramos positiva porque se mueve hacia la derecha, la velocidad del auto B la debemos considerar negativa porque se mueve en sentido contrario, que es hacia la izquierda. Los autos están distanciados inicialmente 2.000 metros. Aún no empezamos a hablar de dónde vamos a poner nuestro origen de coordenadas, nuestro sistema de coordenadas, nuestro origen para medir la posición, ¿sí?
pero tenemos que tener en cuenta este dato de la distancia inicial. Entonces, bien, definamos el origen de coordenadas en la posición inicial del auto A. Y entonces, la posición inicial del auto A, como coincide con el origen de coordenadas, la posición inicial va a ser 0. Entonces, si la velocidad del auto A es 40 metros por segundo, la ecuación que describe la posición en función del tiempo para el auto A va a ser simplemente la velocidad sub A por el tiempo. Recuerden que acá deberíamos sumar la posición inicial, pero como parte del origen de coordenadas, esta es 0. Y si lo graficamos en un par de ejes, donde graficamos en el eje vertical la posición y en el eje horizontal el tiempo, vemos que este movimiento es efectivamente un movimiento rectilíneo uniforme, porque la recta posición-tiempo tiene una pendiente, o sea que es una recta, y su pendiente coincide con la velocidad, y la ordenada del origen con la posición inicial. Posición inicial 0 porque parto del origen, entonces es lo que vemos ahí en la gráfica, y la pendiente es positiva porque la velocidad es positiva. A medida que pasa el tiempo me voy alejando del origen de coordenadas. ¿Ok? Vamos a hacerle lo mismo, el mismo procesamiento al auto B. Sabemos del auto B que como inicialmente estaban distanciados 2000 metros, si la posición inicial del auto A era 0, la posición inicial del auto B va a ser efectivamente 2000 metros. Además sabemos que la velocidad del auto B va a tener un signo negativo, ¿sí? Porque va en sentido contrario a la velocidad del auto A, y la ecuación de la posición en función del tiempo para el auto B va a ser simplemente la velocidad del auto B por el tiempo más la posición inicial. Si nosotros fuéramos a representar en un par de ejes, ¿sí? Les digo ahora que pongan pausa en el video y traten de representar en un par de ejes la posición de B en función del tiempo. Una vez que lo tengan construido ese gráfico, o por lo menos un croquis, no tiene por qué ser a escala perfecta, ni mucho menos solamente la forma que tiene, reanuden el video y vamos a seguir a continuación. Entonces, en el par de ejes, nosotros tenemos que la velocidad es negativa, por lo tanto la pendiente tiene que ser negativa, por eso es una recta hacia abajo. Y además la ordenada del origen es la posición inicial, que son los 2000 metros. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos que resolver. Ahora, tenemos que pensar en qué significa que los autos se encuentren. Un encuentro significa que estén en el mismo lugar. Eso sería una primera respuesta que podríamos dar la mayoría de nosotros. ¿Cuál es el problema con esa respuesta? Que no me está hablando del tiempo. Y dos autos podrían pasar, de hecho muchos autos lo hacen en el día a día, de pasar por el mismo lugar, pero no al mismo tiempo. Entonces esos autos no se encuentran realmente. Entonces, la condición completa para tener un encuentro es que pasen por el mismo punto al mismo tiempo, ¿sí? Que los autos se encuentren significa que al mismo tiempo, para el mismo tiempo, si yo evalúo la posición en función del tiempo en un tiempo dado, tiene que ser la misma para todos los autos. Eso significa que se encuentran. Entonces, le vamos a llamar t asterisco al tiempo en el cual los autos se encuentran. Y lo que tenemos es que la posición del auto A evaluada en T asterisco va a tener que ser igual a la posición del auto B evaluada en T asterisco. Sustituimos en las expresiones que tenemos para cada uno de los autos, despejamos el tiempo, ¿sí? Y obtenemos esa expresión que está ahí, que es la posición inicial sobre la velocidad de A menos la velocidad de B. Acá hay un detalle importante, que es que la velocidad de B es en efecto negativa. Entonces, yo les recomiendo personalmente que cuando vayan a sustituir un valor que sea negativo, lo coloquen entre paréntesis, ¿sí? Es decir, BA menos BB, lo sustituimos por BA vale 40, menos el valor de BB, que es menos 60. Porque si no, habitualmente con este doble signo, que acá tenemos menos menos, que en realidad ya sabemos todos que pasa a ser un más, a veces nos lo comemos, como decimos coloquialmente, y terminamos escribiendo 40 menos 60. Y eso ya sería un error que nos estaría arruinando la resolución del problema. Hacemos las cuentas, hacemos la operatoria, y llegamos a que el tiempo t asterisco vale 20 segundos. ¿Sí? Ahora bien, este tiempo es un tiempo correcto, satisfactorio, esta respuesta está bien. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer inmediatamente. Termino de resolver el problema, miro lo que hallo, lo que me da, lo calculo en la máquina, y miro la calculadora 20 segundos. 20. ¿Está bien esto? Bueno,
Lo primero que tenemos que ver es el tema de las unidades, ¿sí? Yo ahí, a propósito, las escribí en la resolución para que vean que efectivamente el resultado está expresado en segundos, lo cual es coherente con que yo esté calculando un tiempo. Si me hubiera dado kilogramos, yo ya tenía que estar prendiendo las lamparitas de que había un problema, porque cómo pucha voy a calcular un tiempo y me va a dar en kilogramos. Ahí teníamos una incoherencia de unidades. Ahora bien, pensemos, si solo el auto A se está moviendo, el auto A se mueve a 40 metros por segundo, ¿cuánto tiempo le llevaría al auto A recorrer los 2000 metros? Le llevaría 50 segundos. Es decir, si el auto B se queda quieto, el auto A llega al cabo de 50 segundos. ¿Por qué les pido calcular esto? Porque ya sabemos que el tiempo, si los dos autos se mueven uno en contra del otro, que necesariamente tiene que ser menor a 50 segundos. Porque si pasan 50 segundos, el auto A ya recorrió los 2000 metros. Podríamos hacer la misma cuenta para el auto B y ahí tendríamos una cota incluso inferior a los 50 segundos. Pero si yo calculo el tiempo T asterisco y me da 200 segundos, ustedes ya tendrían que darse cuenta que ese tiempo está mal, porque lo estamos analizando y nos damos cuenta que no tiene sentido. Otra forma de verificar el resultado es efectivamente calcular cuánto vale la posición del auto A al cabo de 20 segundos, cuánto vale la posición del auto B al cabo de 20 segundos, y ver que sean iguales. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Como les dije, la unidad es coherente, vamos a evaluar XA y XB, las posiciones en tiempos 20 segundos, las evaluamos y obtenemos que ambas posiciones nos dan 800 metros. ¿Sí? Significa que el auto A avanzó 800 metros y significa que el auto B en realidad se desplazó 1200 metros. ¿Sí? Porque estaba a 2000 metros y ahora está a 800. ¿Están en el mismo lugar? Sí, correcto, porque están ambos a 800 metros del origen. Pero el auto B se desplazó más que el auto A, lo cual es lógico también porque su velocidad es mayor en módulo, es mayor que la velocidad del auto A. Por lo tanto, al cabo del mismo tiempo es de esperar que su desplazamiento sea mayor. Ahora bien, ¿de qué otra forma podríamos haber llegado a este resultado? ¿Podríamos haber predecido este resultado o esta realidad que tenemos en el problema? Nosotros fuimos construyendo las gráficas. ¿Qué pasa? Les digo que después de que termine la pregunta, le voy a pedir que pongan pausa, piensen y después seguimos. ¿Qué pasa si nosotros graficamos en el mismo par de ejes la posición en función del tiempo para ambos autos? Pongan pausa, piensen y cuando tengan una respuesta, continúen el video. Si yo grafico tanto la posición del auto A como del auto B en el mismo par de ejes, lo que vamos a ver es que el punto donde se encuentran ambas rectas es al mismo tiempo donde coinciden en la posición en la cual coinciden. Y eso es lo que les voy a mostrar en esta gráfica. Acá tenemos la recta que baja, que es la del auto B, la recta que sube, que es la del auto A, y vemos que se intersectan. Estas están hechas a escala, ¿sí? Pero se intersectan exactamente en 20 segundos. ¿Es una casualidad esto? Pensemos juntos. ¿Es una casualidad que si yo grafico la exposición en función del tiempo, el punto de intersección sea el mismo que el tiempo que hallo de igualar las posiciones? No, la verdad que no. Porque analíticamente cuando yo igualo una ecuación con la otra, lo que estoy viendo es dónde estoy intersectando dos rectas y viendo el punto de intersección de las rectas. ¿Sí? Entonces, estoy resolviendo lo mismo, pero lo estoy viendo desde una aproximación gráfica o lo estoy viendo de una aproximación analítica. ¿Sí? Son dos formas de ver lo mismo, no son formas diferentes, no es una forma alternativa de resolver el problema. De fondo es lo mismo. Lo que sí lo estoy visualizando o accediendo al resultado de formas diferentes. ¿Tá? Entonces, siempre les recomiendo que traten de, cuando tengan que igualar funciones o ese tipo de cosas, que las dibujen, que las representen y vean a ver qué pueden obtener. ¿Sí? Ahora bien, analicemos un nuevo caso. ¿Sí? Porque este caso era movimiento rectilíneo uniforme, era bastante sencillo y era simplemente igualar intersectar dos rectas. ¿Qué pasa ahora
Si complicamos un poquito el problema, y uno de los dos autos tiene aceleración. Esa es la propuesta. Uno de los dos autos tiene aceleración. Entonces, un auto A se mueve por delante del auto B, en el mismo sentido y con velocidades constantes de 40 y 60 metros respectivamente. Es decir, cuando yo saco la foto, van con una velocidad constante uno adelante del otro. Cuando el conductor del auto B comienza a frenar para evitar el choque, se encuentran a 200 metros. Es decir, lógicamente la velocidad del auto B va a dejar de ser constante porque empieza a frenar. Y lo hace con una desaceleración constante que le vamos a llamar A. Acá es donde entra un poquito en juego la intuición. Si el auto que va por detrás, que es el auto B, va más rápido que el auto que va por delante, que es el auto A, lógicamente al cabo de un tiempo iba a haber un choque. Entonces el conductor del auto que va detrás, del auto B, quiere evitar ese choque y por lo tanto es que comienza a frenar. ¿Sí? El objetivo del auto B, o de esta frenada, de esta acción de frenar, es evitar el choque. ¿Cuál es el mínimo valor de A que asegura que no haya accidente? ¿Por qué nos preguntarán el mínimo? Pensemos, ¿tiene sentido? ¿Es un valor único? ¿Es un rango de valores? ¿Qué pasa si la aceleración o la desaceleración del auto B es infinita? ¿Cuánto tiempo tarda el auto B en detenerse si su desaceleración es muy grande? No demora nada. Si la aceleración de módulo es muy grande, el auto se detiene prácticamente de inmediato. Entonces no va a haber choque. Si la desaceleración empieza a ser menor y menor y menor, quizás no le dé el tiempo para lograr disminuir su velocidad de forma tal que no choquen. Entonces ahí lo que vemos es que hay un rango de valores de aceleraciones que evitan el choque que van desde un valor mínimo a más infinito. Porque si yo tengo, o menos infinito, dependiendo cómo lo estemos interpretando el signo, pero quiero que vean eso, que hay un mínimo valor de A que asegura que no haya accidente. Si yo tengo un valor de desaceleración infinita, no hay accidente porque el auto se detiene inmediatamente. Acá tenemos el dibujo de la representación de lo que estaba pasando. Tenemos el auto B por detrás, el auto A por delante, separados 50 metros, y el auto B es el que va a desacelerar. Por lo tanto, ¿cómo nos queda la ecuación de la posición en función del tiempo para el auto A? Nos queda la velocidad inicial del auto A por el tiempo, más la posición inicial del auto A. ¿Sí? 40 metros por segundo por el tiempo, más 50 metros. Y la ecuación para el auto B va a ser, acuérdense que el auto B es un movimiento acelerado, por lo tanto la ecuación de posición para un movimiento acelerado, recuerden que es una ecuación de segundo grado en el tiempo. ¿Sí? Pueden revisar sus apuntes e ir a buscarla. Yo acá la voy a poner directamente como es, que es la velocidad inicial por el tiempo, más, acá hay un menos porque es un movimiento desacelerado, la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces, vamos a tratar de ver, ¿qué pasa si la aceleración es 0? Haciendo el mismo abordaje gráfico que hicimos al final en el problema anterior. Si la aceleración es 0, los dos autos se mueven con velocidad constante. Y eventualmente, como vemos acá en la gráfica, ¿sí? Siendo el auto B el auto lila y el auto fucsia es el auto A, que hay un punto en el cual se intersectan y a partir de ese punto el auto A pasa a estar por detrás del auto B. ¿Sí? Entonces hay un choque, o si quieren lo rebasa y después siempre va a estar por delante. ¿Por qué agregué este caso? Porque me parecía interesante recuperar resultados del ejemplo que vimos antes. Ahora bien, ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar la aceleración? ¿Sí? La aumento un poquito, la aumento de 0 metros por segundo al cuadrado a 3 metros por segundo al cuadrado. Y lo grafico. ¿Sí? Lo que obtenemos es el siguiente esquema, en el cual vemos que para el auto B lo que va a describir es efectivamente una parábola, porque la ecuación que tenemos es de segundo grado. Por lo tanto, ustedes recordarán que la intersección de una parábola con una recta da dos soluciones, en general, como tenemos acá dibujada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que el auto que va por detrás frena, pero no lo suficiente. Entonces en algún momento se encuentran y el auto que va detrás sigue hacia adelante, mientras sigue frenando, lo pasó, y después lo vuelve a pasar de vuelta.
tenemos dos instancias en las cuales los autos estarían en la misma posición. Bien, o sea que pasamos de tener con aceleración cero, movimiento rectilíneo uniforme para ambos autos, un único punto de intersección, a el caso de aceleración igual 3 metros por segundo al cuadrado, que tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado, dos puntos de intersección. Aumentemos más, aumentemos a 6 la aceleración y veamos qué pasa. Si aumentamos a 6 metros por segundo al cuadrado la aceleración, lo que vemos es que la recta siempre nos queda por encima de la parábola. Es decir, nunca llegan a coincidir en el mismo punto y nunca el auto que va por detrás llega a estar por delante del otro auto. Siempre va a estar por detrás. Entonces, ya esta primera aproximación que hicimos nos permite predecir que la aceleración para la cual apenas la mínima aceleración para la cual no haya choque, va a estar comprendida entre 3 y 6 metros por segundo al cuadrado. Porque para 3 hay dos puntos de intersección y para 6 no hay ninguno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Acá no tenemos que pensar y terminar de entender. Lo que nosotros estamos buscando, efectivamente, es que si el auto que va detrás alcanza la posición del auto que va adelante, nunca la supere. Es decir, siempre esté por detrás y a lo sumo coincidan en un único punto. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Que siempre vaya por detrás y si coinciden, lo hagan en un único punto. Desde el punto de vista analítico, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, acá tenemos el resumen de cada uno de los casos que vimos en la gráfica. Caso de aceleración 0, MRU y una única intersección de dos rectas. Caso 3, dos puntos de encuentro entre una recta y una parábola. Y caso de 6 metros por segundo, no hay puntos de intersección. Entonces, bien, tenemos la posición del auto A, la posición del auto B, y nosotros lo que queremos, de vuelta, es hallar un tiempo t asterisco para el cual x de A evaluada ante asterisco sea igual a x de B evaluada ante asterisco. ¿Sí? Esa es nuestra condición de encuentro. Entonces, sustituimos el tiempo por t asterisco en cada una de las ecuaciones que describe la posición de nuestros autos. Y ahora lo que hacemos es tratamos de acá de despejar el tiempo t asterisco. Ordenamos esta ecuación de segundo grado según el parámetro que esté asterisco, y o sea, es decir, ordenar según el parámetro significa, nuestra ecuación de segundo grado tiene la variable t asterisco. Entonces, todo lo que multiplica t asterisco al cuadrado lo agrupamos en el primer paréntesis, todo lo que multiplica t asterisco lo agrupamos en el segundo paréntesis, y todo lo que no multiplica ni t asterisco ni t lo agrupamos en un tercer paréntesis. Y nos queda que esa ecuación esté igual a 0, es una ecuación de segundo grado que nosotros ya sabemos resolver. Entonces, lo que tenemos que observar es que tenemos una ecuación de segundo grado con dos incógnitas. Porque nosotros las velocidades iniciales del auto A y del auto B las conocemos, y la posición inicial también la conocemos. Lo que no conocemos es ni la aceleración ni el tiempo t asterisco. Una ecuación con dos incógnitas es algo que nosotros no podemos resolver. Lo que tenemos que hacer es, de algún lado, obtener información adicional para poder tener una otra ecuación y resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es esa ecuación. Y como ya estuvimos viendo en la parte gráfica, queremos que la intersección entre los autos se dé en un único instante. Es decir, el auto B apenas va a alcanzar el auto A, pero nunca se va a adelantar más allá de donde está el auto A. ¿Qué significa esto? Lo que tenemos que imponer en la ecuación anterior es que la raíz de esa ecuación sea doble. Y ahí también otras formas de decirlo es que tenga una solución única o que el discriminante de la ecuación de segundo grado sea 0. Planteamos la solución en general de t asterisco para ver cómo hallaríamos los puntos de intersección. ¿Sí? T asterisco ya sabemos que vale menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c sobre 2a. Aplicando los valores del problema, la expresión del tiempo toma esta forma. Entonces, para que el discriminante sea 0 o la raíz sea doble, lo que tenemos que hacer es que el término que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser 0. Y eso es lo que vamos a imponer. ¿Sí? BA menos BB al cuadrado, menos 4A sobre 2 por la posición inicial, tiene que ser igual a 0. Y acá tenemos una ecuación para A.
esta ecuación ya nos dice cuánto vale A. Despejamos cuánto vale A, ¿sí? Que nos queda finalmente BA menos BB al cuadrado sobre 2 por la posición inicial. Hacemos las cuentas y llegamos a que A vale 4 metros por segundo al cuadrado. Es decir, el auto tiene que desacelerar con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Desacelerar con este valor. ¿Sí? Ahora bien, esta es la respuesta del problema. La aceleración mínima es esta que tenemos aquí. ¿Cómo podremos hacer para verificarla? Lo primero que podemos hacer es calcular el tiempo t asterisco en el cual se van a encontrar los autos. Y vamos a verificar efectivamente que la posición de ambos autos evaluada en ese tiempo sea la misma. Entonces, si la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado, vamos a calcular el tiempo. Sustituimos con lo que sabemos del tiempo y llegamos a que vale 5 segundos. Calculemos ahora la posición para cada uno de los objetos al cabo de los 5 segundos y verifiquemos que vale lo mismo. Tendríamos que verificar que para ningún tiempo posterior la posición del auto B es mayor a la posición del auto A. Lo tendríamos que verificar. Podríamos ver qué pasa un pequeño tiempo después. Eso se los dejo como ejercicios para que ustedes lo verifiquen. Pero en principio, a priori, tenemos que la respuesta del tiempo está en segundos, lo cual ya es muy bueno, y que además las posiciones son iguales. En síntesis, y como resumen de este video, dediquemos el tiempo suficiente para comprender la situación que se nos está planteando. Eso es siempre importante. Un problema nos va a presentar una situación. Nosotros no podemos ni debemos apresurarnos a resolver el problema tirando ecuaciones sobre el papel y viendo qué podemos hacer. Lo primero es comprender a fondo la situación que se nos está planteando. Lo segundo, para ello, para llegar a esa comprensión, conviene hacer dibujos, esquemas, representaciones gráficas de lo que se nos está planteando. Es conveniente hacerlo. De la mano con lo que les venía diciendo, no hagamos cuentas hasta que no tengamos clara la situación del problema. Uno de los errores es entender que la física es tener esta batería de ecuaciones, esta batería de datos, cómo puedo vincular mis datos con las ecuaciones para hallar una respuesta. Ese es un error bastante común en cuanto al abordaje de los problemas en física y que hace que tengamos menos éxito al momento de resolverlos, ¿sí? Lograr comprenderlos nos ayuda a ser exitosos en el camino a resolver problemas de física. Verificar la consistencia de los resultados obtenidos, esto es algo que hemos hecho, verificar que las unidades sean correctas, verificar también de alguna forma evaluando los resultados a ver qué tenemos. Y por último, a veces conviene pensar en formas alternativas para llegar o ver el resultado, como nosotros hicimos en la primera parte, en la cual lo representamos gráficamente y vimos que llegábamos al mismo tiempo. Como ya les expliqué, no es que lo estemos resolviendo aplicando principios diferentes, pero sí estamos viendo el resultado a través de otro camino. Esto es todo por el primer video de estos que vamos a tener de resolución de problemas. Espero que les haya servido y nos estamos viendo en el próximo.